En este video vamos a mostrar la motivación tras la cual se construye la definición de la integral de línea. Vamos a trabajar primero con curvas paramétricas. Los ejemplos van a ser en 2 dimensiones, aunque fácilmente pueden extenderse a 3 dimensiones. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a partir de representaciones de curvas que son funciones vectoriales en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Esto es, tenemos un sistema de coordenadas, por ejemplo, en 2 dimensiones. Estos son nuestros ejes X y Y, pero la curva que vamos a describir, que podría ser una curva simplemente con que sea suave, ¿sí? Puede ser en realidad cualquier trazo, puede inclusive hacer cortes a través de ella misma, o podríamos tener alguna curva que se comporte, por ejemplo, así, ¿no? Que parte de aquí, sube. Esta es una curva que tiene aquí un corte. No es la gráfica de una función de y dependiendo de x. Esas son curvas parametrizadas en otro parámetro. Generalmente utilizamos el parámetro t para representar tiempo. Es el tiempo, por ejemplo, en el cual se está moviendo una partícula a lo largo de esta trayectoria. ¿Sí? En el otro caso, pues es una partícula que a lo mejor está viajando en este sentido y esta otra partícula está viajando en esta dirección. Las curvas tienen una dirección en el espacio. Esto es en 2 dimensiones. En 3 dimensiones pues sería algo análogo, ¿no? Tendríamos ahora una representación de 3 dimensiones. Bueno, vamos a hacerla así. Este es el eje X, este es el eje Y vertical está el eje Z. Y la trayectoria es una curva arbitraria. Por ejemplo, podría ser algo que es una espiral, no se cruza sobre ella misma, está ascendiendo, ¿sí? Simplemente es una función. Vamos a ponerlo en síntesis. Cualquier curva así la estamos representando en realidad como una función. Vamos a estar utilizando este símbolo, es gamma. Es una función que va de un cierto intervalo y puede ser AR2, como estos ejemplos de aquí, o podríamos tener otra, digamos, esta es la 1, esta es la 2, también es desde un intervalo, pero podría ir a R3. Vamos a ver ahora algunos ejemplos más específicos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el círculo unitario. La representación paramétrica es gamma de t es igual a el coseno multiplicado por el seno, y este parámetro de tiempo está entre 0 y 2pi. ¿Sí? Esta representación la podríamos visualizar, por ejemplo, así. ¿Sí? Tenemos aquí, aquí está el punto que corresponde al valor del parámetro t en 0. ¿Sí? Y conforme aumenta el valor del parámetro t, ese punto se va moviendo. ¿Sí? Podríamos hacer ya el trazo, digamos, fino utilizando un programa para graficación. Entonces nos podría haber quedado así. ¿Sí? Empezó aquí y hace el trazado de toda la trayectoria y regresa nuevamente al punto de coordenadas 1,0. Entonces, esta es la representación de un círculo, pero escrito en forma paramétrica. Observen que esta no es la gráfica de una función que depende de x y y. ¿Sí? Esta no es este tipo de gráfica, porque si este es el eje x y hacia arriba es el eje y, tendríamos una indefinición. Hay valores para la variable independiente y hay dos valores de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esta no es la gráfica de una función.
Es una representación parametrizada. No hay problema en parametrizarlo de esta manera. De hecho, implícitamente estamos utilizando algo parecido a coordenadas polares, donde el radio es 1 y el parámetro teta funciona como el ángulo. Bueno, ya que tenemos esta clase de descripciones de curvas, vamos a ver qué sería la velocidad y la aceleración sobre esta trayectoria. Vamos a usar este como ejemplo. ¿Cómo sería la velocidad? Pues sería la derivada, es la derivada de la trayectoria respecto del tiempo. ¿Cómo hacemos estas derivadas? Pues es derivada componente a componente. Entonces, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno. Así. Esto es un vector. Es el vector que me da la velocidad. ¿Sí? Esta es la velocidad en función del parámetro t. ¿Cómo sería la aceleración? La aceleración es la segunda derivada de esa trayectoria respecto del parámetro tiempo. Intuitivamente podemos pensar que es ese. Así que es la derivada de la derivada. Vuelvo a derivar este. Entonces la derivada del seno es el coseno, pero tiene signo negativo. Entonces es menos coseno de t. Ya no le voy a poner aquí los paréntesis para no saturarlo tanto. Y la derivada del coseno es el menos seno. ¿Sí? Ese es el vector de aceleración. Como podrán ver, es bastante fácil trabajar esta parte de la mecánica de la partícula que se está moviendo sobre la trayectoria si la trayectoria la tenemos parametrizada, ¿sí? Bueno, ya que hemos descrito esto, vamos a avanzar un poco más. ¿Qué sería entonces la integral de línea? Bueno, tenemos aquí una trayectoria. Esta trayectoria es, vamos a imaginarnos como una especie de resbaladilla de estas que hay en algunos parques. Dejamos podría ser una persona, pero vamos a pensar que fuese una partícula que esté colocada aquí. Y si la soltamos, entonces la atracción de la gravedad, que es una fuerza que se está aplicando sobre esta partícula, esa fuerza siempre está dirigida hacia abajo. ¿Sí? Pero la trayectoria confina el movimiento de esta partícula que está representada en color rojo, lo queda confinado a moverse por aquí. No puede irse verticalmente porque está confinada a esta trayectoria. Así que la fuerza, que es el peso de esta partícula, producto de su masa, vamos a ponerla aquí, esta es la masa, y por la aceleración de la gravedad, esto es el peso, así que y además es un vector, está dirigido verticalmente con dirección hacia abajo. Esta es una fuerza y está realizando un trabajo, solo que el desplazamiento no es en la misma dirección de la fuerza. Con estas ideas en física se hace la definición de cómo es entonces el trabajo, ¿sí? Entonces esa es la motivación principal, ¿sí? El trabajo realizado por una fuerza. Entonces lo que se hace es que en general tenemos una partícula. Sobre esta partícula hay alguna fuerza que actúa en alguna dirección. Este simplemente es un vector, voy a enfatizarlo aquí, es un vector de fuerza. Y debido a restricciones de la forma en que se puede mover esta partícula, se puede producir un desplazamiento. Vamos a pensar que el desplazamiento es un valor infinitesimal, al que generalmente se le representa como ds. ¿Sí? Es un diferencial de desplazamiento, es decir, un desplazamiento muy pequeño, pero este es un vector. Y si tenemos un vector de desplazamiento y un vector de fuerza, sabemos que el trabajo se calcula, este sería un diferencial de trabajo, se calcula como el producto punto del vector de fuerza por el vector de desplazamiento.
así. Por lo tanto, el trabajo, pues yo lo puedo obtener entonces haciendo la integral de esos términos, punto ds, sobre la trayectoria en la que se mueva la partícula. Estos vectores de desplazamiento se pueden obtener a través de los vectores tangente, el vector tangente a la trayectoria. ¿Sí? Vamos a representarlo por acá como si le hiciéramos un zoom. La trayectoria podría ser algo así. Entonces, por aquí tenemos el vector de desplazamiento, que lo vamos a calcular con el vector de velocidad. ¿Sí? El vector de velocidad es tangente a la trayectoria, pero es la mejor aproximación localmente de esta trayectoria que es curva. Lo aproximamos por una línea recta. ¿Cómo se calculan estas integrales cuando tenemos una parametrización? Bueno, eso se realiza de esta forma. Si gamma es una parametrización ya, entonces lo que hacemos es, si gamma es una función que va del intervalo a b, podría ser que vaya a R3, o sea, en el espacio, esta sea una curva en el espacio. Entonces hago la integral desde A hasta B y voy calculando la fuerza, pero sobre los puntos de la trayectoria. Y hago producto punto por el vector de velocidad sobre la trayectoria. Este es un vector y este es el vector de fuerza, pero lo voy calculando sobre la trayectoria. Y esto lo integro respecto del parámetro. Esta es la manera en que puedo calcular estas expresiones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos aquí una trayectoria. Esta es una trayectoria en dos dimensiones. El parámetro t va desde 0 hasta 4. ¿Sí? Observen cuando el parámetro t vale 0. Entonces voy a ponerlo aquí. Gamma de 0 es 4 menos 0, ese es 4. Todos estos términos contienen t, así que cuando el t lo sustituyo por 0, todo esto se hace 0. Entonces la trayectoria empieza aquí. Vamos a ver. La trayectoria termina cuando el parámetro t llega al valor 4. Así que gamma de 4 es, aquí sería 4 menos 4, 0. Y vamos a ver cuál es el valor en el que termina aquí. Necesito sustituir aquí el valor de 4. Entonces, si quieren confirmarlo en sus calculadoras, me va a quedar 4 al cubo menos 6 veces multiplicado por 4 al cuadrado más 11 veces multiplicado por 4. Entonces, eso lo pueden verificar en sus calculadoras. Eso me da valor 12. ¿Sí? Esta trayectoria es la trayectoria que va aquí desde 4,0, estaría aquí, hasta 0,12. Es una trayectoria que va de aquí hacia acá, ¿sí? No es esta, es una que está al revés, digamos, ¿no? Y está ascendiendo, ¿sí? Es una curva que está ascendiendo. Vamos a calcular cuál es el trabajo que realiza la fuerza de gravedad sobre una partícula de masa m que se mueva en esta trayectoria, ¿sí? Que se mueve desde el punto, vamos a ponerlo aquí, desde el punto 4,0, vamos a pensar que estuviese aquí ese punto, hasta el punto 0,12, hasta acá, ¿sí? Y sigue alguna trayectoria aquí y llega hasta acá. Es una partícula que está ascendiendo.
Así que y la fuerza de la atracción de la gravedad, recuerden que está dirigida hacia abajo, ¿sí? En cualquier punto de la trayectoria, si la partícula se está moviendo aquí, la fuerza con la que la Tierra la atrae hacia abajo es m por g dirigido hacia abajo, ¿sí? Así que como vector de fuerza esto sería menos j, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el cálculo de trabajo. Entonces necesitamos hacer, ¿sí? La parametrización va desde 0 hasta 4. Ahora es el vector de fuerza evaluado sobre la trayectoria, producto punto, ¿sí? Este es un vector, lo recuerdo aquí, producto punto con gamma prima e integrado respecto de t. Este es un producto escalar, ¿sí? Estos dos vectores, al hacer el producto punto, me da por resultado un escalar. Así que esta es la integral de una expresión escalar respecto del parámetro tiempo. Vamos a ver cuánto es gamma prima. Voy a hacer los cálculos en la parte de arriba porque hay poco espacio aquí. ¿Cómo sería gamma prima de t? Bueno, derivo la primer componente respecto de t. Eso es un menos 1. Ahora cada uno de estos términos, el primero es t a la n, así que derivo, me queda 3t cuadrada. El siguiente es menos 6 por 2, eso es menos 12t. Y el último término es más 1. Ese es el vector gamma prima. Ahora, ¿cuánto es este vector? El vector de fuerza sobre la trayectoria. Bueno, este vector siempre es el mismo si asumimos que la gravedad es uniforme en toda esta región. Pues entonces este vector siempre tiene componente x 0 y componente en y es menos mg. ¿Sí? Ese es el vector de fuerza sobre la trayectoria. De hecho, es el mismo vector de fuerza en cualquier lugar del plano, digamos. Ahora hacemos el producto punto y hacemos la integral. Entonces la integral es desde 0 hasta 4. El producto punto de esto sería el primer componente de la fuerza por el primer componente del vector de velocidad. Eso es un 0. Y luego el producto de este término menos mg multiplicado por este segundo componente del vector de velocidad. Ese es 3t cuadrada menos 12t más 11. Todo esto integrado respecto de t. El primer término es una constante, así que lo podemos sacar de la integral. Eso es menos mg. Y ahora hacemos la integral. 3t cuadrada. Cuando lo integro necesito una antiderivada. Esa antiderivada debe ser el 3 también es una constante. Cuando integro t cuadrada me queda t al cubo sobre 3. Ahorita hacemos las simplificaciones. ¿Sí? Esta es una antiderivada. Cuando derivo esto me queda 3t cuadrada, este término de aquí. El siguiente es menos 12t cuadrada sobre 2. Y el último término es más 11t. Todo esto tiene que ser evaluado desde t igual a 0 hasta t igual a 4. Vamos a hacer simplificaciones. Este 3 de aquí entre este 3 de aquí me da un 1. Y 12 entre 2, eso me da un menos 6. Entonces aquí me quedó un 1 simplemente y acá un menos 6. Entonces el trabajo va a ser igual. Hago la sustitución del límite superior, t igual a 4, así que la primera parte me queda 4 al cubo menos 6, 4 al cuadrado, más 11 multiplicado por 4. Y esto lo tengo que restar con
la sustitución de t igual a 0 en todos estos términos, pero todos contienen t, así que cuando t lo sustituyo por 0, todos me quedan 0. Aquí simplemente me queda menos 0. Ese es el término. Ahora pueden verificar en su calculadora, necesitan hacer el valor 4 al cubo, ¿sí? Menos 6 por 4 al cuadrado. Aquí voy a hacer un poco más explícito, esto es así, ¿sí? Ese no es un 64, y perdón por la escritura que estaba confusa. Y luego multiplicado por 11 por 4, cuando hacen todas esas operaciones. Perdón, aquí estoy olvidando escribir el término constante menos mg, así que me queda menos mg y todo ese paréntesis me queda 12. ¿Sí? Como normalmente lo escribimos, sería menos 12 la masa por la gravedad. Ese es el trabajo. Es un trabajo negativo porque en realidad si esta partícula se mueve en contra de la gravedad, entonces la fuerza de gravedad está realizando un trabajo de signo negativo, ¿sí? Porque el desplazamiento y la dirección de la fuerza están en direcciones contrarias.